proposamen oso potentea daukagu gure eskuetan, migratzaile eta errefuxiatuen harrerari buruz. Zentzu honetan oso garrantzitsua da aipatzea zergaitik etortzen diren gure herrialdetara pertsona migrante eta errefuxiatuak. Azken, dakizuenez, azken 10 urteetan ia 40.000 pertsona hil dira Mediterraneo uretan. Horrela, itsaso hori munduan dagoen hobi komunik handiena da. Eta beraz, beharrezkoa da agerian jartzea Europar Batasunak heriotza hauetan daukan ardura nabarmena. Izan ere, pertsona hauek ere euren zorlekutik joateko sentitzen duten beharrizanak harreman zuzena daukan Europar Batasunak Afrikarekin dauzkan politika ekonomiko, komertzial eta militarrekin adibidez. Politika horiek Afrikako herritarrak krisi humanitario amaigabe batera eraman ditu. Ezin daiteke ahaztu ere, Europako herriek Afrikarekin kolonizazio garaian izan zuten papera, harrapaketa sistematikoa, kontinentaren egitura tradizionala apurtzea, berrantolaketa desorekatua zein arbitrarioa aurretik bilatutako subordinazio ekonomiko, strukturala sustatu zutelarik. Beraz, pertsona horiek asilo eskatzaile potentzialak dira. Eta Europar Batasunaren baitako estatuek sinatutako nazioarteko mailako babes zitunen babespean egon beharko lukete. Baina Europak ateak ixten dizkie eta itxaropen handirik gabeko atzerriratzeari ekitea baino beste aukerarik ez dute ikusten. Por tanto, es fundamental destacar que efectivamente la migración no es un fenómeno meteorológico. Toda la vida ha existido y han existido los procesos migratorios que se han dado como consecuencia de lo que he comentado anteriormente, de una serie de políticas planteadas, entre otras, por la propia Unión Europea. Como sabéis, actualmente hay alrededor de 70 millones de personas refugiadas en el mundo, un tercio de las cuales son mujeres y niñas, y hay que decir que el 86% de estas personas refugiadas están fuera de las fronteras europeas, más allá de lo que algunos gobernantes y medios de comunicación nos quieren alarmar. Por tanto, llegan a nuestros lugares de residencia un porcentaje ínfimo que contrasta con estos discursos, ¿no? En este sentido, y a pesar, efectivamente, de no contar con las competencias en migración, el Gobierno vasco no puede utilizar este argumento como excusa y favorecer políticas que vayan en detrimento de estos derechos fundamentales de población. Y esto que digo tiene un porqué, porque, como sabéis, a diario llegan a Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa muchas personas migrantes y refugiadas que, tras tener una larga y dura travesía, en muchas ocasiones no cuentan ni siquiera con un lugar en donde pasar la noche para continuar su tránsito migratorio o para decidir residir en nuestro país, ¿no? Y en este sentido es donde hay que hacer un especial reconocimiento a la sociedad civil organizada, que demuestra día a día estar por encima de las instituciones, dejándose precisamente la piel para garantizar aquello que este Gobierno tendría que garantizar, y es una acogida en términos de dignidad. Y claro, porque esto, señorías, como todo, es cuestión de voluntad política. Y digo esto porque vamos a poner un ejemplo: el Ayuntamiento de Bilbo. El Ayuntamiento de Bilbo ha actuado de una manera totalmente vergonzosa, incluso llegando a cerrar polideportivos en los que podían pasar la noche personas migrantes y refugiadas, y les ha negado esa posibilidad. Algo completamente vergonzoso. Y en ese sentido yo creo que tenemos un largo camino por recorrer para garantizar una acogida integral en términos de dignidad y basadas en principios de universalidad. Para ello ya contamos con leyes a día de hoy que no se están cumpliendo y que habría que atender precisamente a esa legislación vigente para que ninguna persona se quede sin ningún derecho garantizado. Hoy tenemos un punto de partida, un acuerdo que hemos llegado con los diferentes grupos que el Elkarrekin Podemos ha trabajado para llegar a ese acuerdo, y nos parece muy importante, y creemos que hay que seguir transitando precisamente para garantizar esos principios de ciudadanía global y solidaridad entre los pueblos, y en los que quien quiera pueda residir con nosotras en condiciones de dignidad o pueda continuar su tránsito migratorio habiendo tenido garantizado un mínimo que cualquiera de nosotras a día de hoy tenemos garantizado. Eskerrik asko.